Hola, bienvenidos de nuevo a este curso en el que estaremos hablando sobre fermiones y bosones. La vez pasada estuvimos haciendo énfasis en cómo es el hecho de que la función de onda es una misma para dos partículas distintas o para varias en general. Y ahora vamos a tomar un poco más en cuenta el hecho de que realmente estamos hablando de partículas idénticas. Si no tuviéramos partículas idénticas y pudiéramos, vamos a hablar del caso de dos partículas, la función de onda, si pudiéramos especificar para cada una de ellas cuál es su estado, en general podríamos decir que phi a determina el estado de una de las partículas y otra su función de onda, si lo queremos llamar así, estaría determinando lo que es la segunda partícula. Sin embargo, esto no es lo que sucede. Es decir, esto no va a ser así en general, porque ahora lo que queremos tomar en cuenta es el hecho de la indistinguibilidad de ellas. Es decir, por ejemplo, si tenemos electrones, no tenemos manera de saber al hacer la medición de que es el primer electrón el que se está midiendo en esa posición o el segundo. De hecho, en general, un hecho de la naturaleza, vamos a decir, es que los electrones son idénticos entre sí. Y no solo ellos, ¿no? Cualquier tipo de partícula fundamental. Y las partículas van a estar determinados en especial por su combinación de masa, carga eléctrica y spin. Determina de manera directa cuál tipo de partícula estamos hablando. Entonces, para esto decíamos que como no podemos saber cuál es el estado de una y cuál es el estado de otra, lo que sí puede suceder en mecánica clásica, por ejemplo, en mecánica clásica puedes llevar un récord de cuál es la trayectoria que lleva cada una de las partículas, o en particular, además, las puedes distinguir. Tal como dice el libro, podemos hacerle una marquita roja, por ejemplo, a alguna de ellas, y ya sabemos que esa es la partícula 1 o la partícula 2. Sin embargo, aquí no podemos hacer eso. Todos son iguales a esas partículas, y entonces la idea indistinguible lleva algo que es fundamentalmente inherente a la mecánica cuántica. Entonces vamos a decir que en general esto no es así. Para ver cómo es, vamos a utilizar la idea, la forma específica para este caso de dos partículas. Vamos a utilizar o definir un operador de intercambio entre las dos partículas. Es decir, a este le vamos a llamar P. Por ejemplo, podría llamarle P21, pero ahorita lo vamos a llamar P en el caso de que estamos solamente con un par de partículas. Entonces tenemos, por ejemplo, P actuando sobre la función de onda con estas dos entradas, es decir, que esta se refiere a la partícula 2 y esta a la partícula 1. Este operador lo que va a hacer es intercambiar una partícula por la otra. Entonces, va a ser igual, justamente, a phi que si tuvieras R2 aquí y R1. Claramente, si aplicamos el operador dos veces, es decir, P y P otra vez, lo que estaríamos haciendo, que lo estaríamos actuando de nuevo pero en este lado, y va a volver a intercambiar estos dos. Entonces lo que estamos diciendo es que esto es igual a la misma función de onda que teníamos originalmente. Si se fijan, este tipo de propiedades son muy similares a lo que se le llama el operador de paridad, ya lo mencionamos en alguna ocasión. Y lo que tenemos es que los eigenvalores de esto, podríamos decir que esto es simplemente el operador de identidad. Y hay varias cosas con las que nos hemos topado que tienen esta propiedad. En especial, habíamos dicho el operador de paridad. Por ejemplo, cuando tenemos operador de paridad actuando sobre phi de x es igual a phi de menos x. Entonces lo que hace, cuando hacemos pi dos veces sobre esto, lo que hacemos es volver a cambiar el signo de esto, como una reflexión ante el espejo. Es otro operador que hemos visto esto, además de la misma identidad. Recordemos que sigma x, cuando le vamos al cuadrado, da igual a la identidad, sigma y también da igual a la identidad, y sigma z da igual a la identidad. Los eigenvalores posibles de esta
de todas ellas, dada esa propiedad, en realidad son tanto más 1 como menos 1. Entonces, lo que queremos es que como antiintercambio vamos a querer la misma probabilidad de encontrar la función de onda en una región del espacio. Por ejemplo, lo que queremos básicamente es que la integral de psi cuadrada, aquí lo voy a llamar esto, sobre cierto límite, lo voy a llamar el límite A y el límite B, lo que va a indicar en cierta región, se vea invariante si pusiste este operador. De hecho, automáticamente de aquí, no vamos a argumentar mucho sobre esto, se puede ver en realidad que este operador tiene que ser hermitiano, de aquí directamente prácticamente. Entonces estas dos tienen que ser iguales. Entonces solamente hay dos soluciones que tienen que ver con estos eigenvalores. Sea que... o dos formas posibles, ¿no?, para definir la función de onda en ese caso, gracias a ese argumento del operador, de ese operador de intercambio. Y ese operador de intercambio además tiene la propiedad también, compartido con otras cosas que, bueno, sobre todo con este operador de permutación que mencionamos, de que por sí mismo es igual, es hermitiano, decíamos, y además también es su inversa. Entonces todas esas propiedades las comparte con el operador de paridad. Y lo único que estamos haciendo es cambiando partículas. Y decíamos que gracias a eso solamente tenemos dos posibilidades. Si lo que queremos hacer es lograr que antiintercambio de cualquier par de partículas, y esto es válido para más, para el caso de tener más partículas idénticas, ¿no? Por ejemplo, si lo que tenemos es una función de onda del tipo R1, RI, RJ, lo que siempre podemos definir, y más todavía, siempre podemos definir un operador entre I y J solamente que intercambia estas dos. Y va a suceder exactamente lo mismo, que existen dos posibilidades. Para este caso lo que decimos entonces es que tenemos la posibilidad de que, voy a omitir la parte de algún factor de normalización posible, podemos argumentar que eso lo incluyamos en las funciones, pero en realidad, bueno, sí podríamos ponerlo, ¿no? Cierto factor de normalización, y aquí sería el estado, tal vez la partícula 1 en el estado A, no es necesariamente el mismo estado. Estas subfunciones de onda de las que hablamos, este estado va a cumplir con la posibilidad de que el eigenvalor de este P sea más. Entonces, es decir, básicamente lo único que estamos haciendo es una simetrización. La famosa simetrización en la que ponemos aquí phi b de R1. Fíjense que nada más fueron cambiados el argumento, ¿no? Es decir, aquí tendríamos que tener que cuando hacemos una medición, podríamos haber medido la partícula 1 o la partícula 2 en el estado A y viceversa para el estado B, si sabemos que esto está dado de esta forma. Y cierto tipo de partículas van a satisfacer esto. Y en general, un tipo de simetrización generalizado para pares de partículas, ¿no? O la otra posibilidad es que más bien lo tengas antisimétrico. Que esto tendría que ver con aquello de el eigenestado del operador de intercambio menos 1. Y son las únicas dos posibilidades. Entonces lo que estamos diciendo, acabamos de definir con esto, que cuando tenemos dos partículas idénticas en un sistema, vas a tener propiedades, por ejemplo, en particular que el hamiltoniano tiene que tener la propiedad de que los puedes intercambiar y sigue invariante. Pero en particular la función de onda, si nosotros intercambiamos la partícula 1 por la partícula 2, aquí la función de onda se mantuvo igual a sí misma. De hecho, esto ya es como la solución específica para el caso de estas dos partículas, pero decíamos que en general lo que tenemos es que pedimos que si intercambiamos R2 por R1, sea la posibilidad 1 es que
se mantenga invariante la función de onda. Eso tiene que ver directamente con lo que había mencionado aquí. Y la posibilidad 2 es de que la función de onda solamente cambie de signo. Es decir, si hacemos esto, 1 sea el negativo del original. Entonces, decíamos que esta es la propiedad en general, esta es la propiedad específica para el caso de dos partículas solamente. Y a esto le damos un nombre. A estos de aquí se llaman bosones, los que tienen esta propiedad, y estos que tienen esta propiedad son fermiones. Hay algunas cosas que exceden a lo que podemos ver en este curso. Una de ellas es el hecho de que hay cierta conexión, o el demostrar, lo tomamos aquí simplemente como un postulado. Estos de aquí satisfacen en particular algo que se llama la estadística de Bose-Einstein, y estos satisfacen la estadística de Fermi-Dirac. La estadística de Bose-Einstein, curiosamente, data más o menos de 1924. La historia es más o menos como que Nathan Bose en la India se dio cuenta de que tenía que tomarse en cuenta en la mecánica cuántica, que todavía ni siquiera surgía de manera formal, el hecho de la indistinguibilidad entre partículas. A diferencia, esto, por ejemplo, era en contra de lo que se le llama la estadística de Maxwell-Boltzmann, que toma en cuenta que las partículas realmente son distinguibles inherentemente, y con ellas se hicieron ciertos avances, obviamente, sobre todo para los temas de mecánica estadística. Entonces él dijo, esto no puede estar correcto porque las partículas fundamentales son indistinguibles, básicamente, más o menos es la idea. Y la historia es como que a Bose le rechazaron un artículo, él se lo envía a Einstein, Einstein se da cuenta de que sí es valioso y llega a hacer algunas aportaciones, de manera que sus artículos se publican de manera conjunta en la revista a la que le envió ya Einstein con su, pues haciéndola de padrino, ¿no? La estadística de Fermi-Dirac, en cambio, data más o menos de 1926, si no recuerdo mal, justo después de la formación de la mecánica cuántica. Y en realidad Enrico Fermi fue el primero que lo propuso. Dirac aparentemente ya había leído el artículo de Fermi, pero cuando escribió el suyo parece que se le olvidó, según él. Y se disculpa cuando Fermi le reclama, ¿no? Entonces el caso es que Dirac mismo le empezó a llamar fermiones a ese tipo de partículas, y de manera justa pues se le llaman fermiones y bosones. Enrico Fermi también por sí mismo uno de los pioneros en esas cosas que llevaron a la bomba atómica, por ejemplo. Y Dirac, pues la persona que poco después, 2 años después, básicamente propone la ecuación que da idea de que existen las antipartículas, ¿no? El positrón en particular, descubierto en 1932. Entonces, lo que decíamos que está fuera de nosotros es realizar esa conexión de por qué partículas con cierto tipo de spin satisfacen la estadística de Bose-Einstein y por qué partículas que tienen cierto tipo de spin satisfacen la estadística de Fermi-Dirac. La idea es básicamente que los bosones, el spin que tienen son enteros, 0, 1, 2 en adelante. En cambio, los fermiones tienen spin 1 medio, 3 medios, 5 medios, etc. La realidad es que a nivel de partículas fundamentales solo tenemos un puñado de estos valores posibles. Pero como son números cuánticos aditivos, lo que puedes hacer, como hemos visto para el caso de partículas con spin, es que pueden sumar los distintos valores, las distintas posibilidades, ¿no? Dos partículas de spin 1 medio pueden formar una partícula de 1 en particular, o una partícula con spin 0, si la conforman, ¿no?
Bien, entonces hasta ahí estamos en esto. Lo que tenemos de nuevo, lo que dicta la propiedad de algo que sea un bosón o un fermión es que tenga cómo se comporta la función de onda ante el intercambio de dos partículas idénticas. Por cierto, hay varias implicaciones de todo esto y es lo que queremos mencionar. A fin de cuentas, esta plática es un poco más... Todo es más habladito. Si se fijan, para este caso en particular, ya desde un principio podemos mencionar que los fermiones implican algo especial en realidad. También los bosones, de cierta forma, así es que vamos a estar hablando sobre ambos constantemente. Entonces a esto le vamos a llamar, que esto es la función de onda, yo le voy a poner B aquí de un bosón, y esto es la función de onda que define a un fermión, que sea igual a sí misma ante intercambio de partículas, y un fermión que sea igual al negativo de sí misma cuando intercambias dos partículas. Decíamos que en especial, puesto que, imagínense lo que dijimos para fermiones, voy a tomar lo que dijimos hace un momento, que una psi, para el caso de estas dos partículas en especial, era cierta constante de normalización multiplicada por un psi para la partícula A, que estuviera en la posición 1 en el estado A, menos lo mismo, pero las partículas intercambiadas. Entonces ahora imagínense qué sucedería si nosotros hacemos pensamos qué pasa cuando están en el mismo estado las dos partículas. Entonces básicamente lo que estaríamos diciendo, seleccionamos uno de los dos estados, vamos a llamarle el estado B, por ejemplo, y vamos a llamarle A. Entonces lo que tendríamos, esto es así, esto es así. Puesto que estos son múltiplos, lo que decimos es que esto se resta consigo y esto es igual a 0. O de manera más general, también podríamos decir que si tuviéramos justo lo que dijimos hace un momento, de que tenemos la partícula I, tal vez la partícula J, muy adelante, un montón de partículas. Si nosotros pensamos en la idea de que esta es la definición de fermiones, RJ, RI, es decir, intercambiamos las dos partículas. Lo que sucede es que si dos partículas están exactamente en el mismo estado y son indistinguibles, tendría que cumplir la propiedad de que ante el intercambio más bien tuvieras que esto fuera exactamente la misma función de onda, porque están en el mismo estado. Entonces, como las dos cosas solamente pueden suceder al mismo tiempo, si psi es igual a 0, entonces decimos de manera general que dos partículas, o en general, dos fermiones idénticos no pueden estar en el mismo estado. Por cierto, ¿qué es un estado? Podríamos decir simplemente que no tuvieran los mismos números cuánticos, con la misma posición, con el mismo momento, por ejemplo. Entonces, no pueden estar en el mismo estado y a esto se le llama, ese es el famoso principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli también lo propuso antes de que existiera la misma mecánica cuántica, se data más o menos de 1924. Recuerden que Pauli, ya habíamos hablado que él había estado pues de forma influyente ya en la mecánica cuántica desde antes de la formación de la misma ecuación de Schrödinger, y que había propuesto además por esta época lo que es la idea del spin, precisamente para incluir eso. Y de hecho, esto es lo que está detrás de lo que ya vimos para el átomo de hidrógeno, ¿no? Nosotros habíamos nombrado la función de onda del átomo de hidrógeno como
psi n, l, m, en donde tenemos n pues con ciertos valores posibles. Acuérdense que n puede tomar los valores 1, 2 en adelante, que l va a poder tomar los valores 0, 1 hasta n-1, y mientras que los valores de m siempre pueden tomar desde menos l cruzando por el 0 hasta l. Pero aún así todavía faltaba algo, y la manera en que se aglomeran es introduciendo la posibilidad de un número cuántico. Este se le asocia a este, podríamos llamarle ml, para distinguirlo de lo que se le llama el ms, que puede ser solamente los dos valores que tienen que ver con el spin, ¿no? Entonces satisface el principio de exclusión de Pauli porque tiene spin semientero. El hecho de la estadística, esto ya es algo que pueden ir a ver por su cuenta. Además, la conexión, existe una conexión que se llama el teorema spin estadística. Este también se debe a Pauli, por cierto. Muchas veces no lo conocen los físicos como tal, o qué tantas cosas realizó Pauli, pero al menos era tan importante sus aportaciones, o reconocido al menos como alguien muy brillante independientemente de su personalidad, al grado que en algún momento Albert Einstein llega a decir, más o menos en 1950, en algún discurso que estaba dando o algo así, probablemente estaba Pauli ahí, y dice: ahora dejo las manos de la física, el reino de la física, en manos de Pauli. Así lo llegan a considerar varios, ¿no? El teorema spin estadística lo demuestra más o menos en 1940 y necesita hacer uso de cosas que tienen que ver con mecánica cuántica relativista. Así es que sobre eso no entraremos, y esto lo vamos a tomar como un postulado precisamente, ¿no? Que los bosones solo toman valores enteros en su spin y los fermiones solamente toman valores semienteros. Muy bien. Ahora vamos con... bueno, voy a mencionar aquí una idea que tiene que ver con estadística, una idea simple, pero que es instructiva, ¿no? Imagínense que tengamos solamente dos partículas, le vamos a llamar A y B. Eso está tomando de algún libro de mecánica estadística esta idea. Y vamos a distinguir entre las posibilidades que otorgan distintas formas de ver la estadística que van a satisfacer. Por ejemplo, en la estadística de Maxwell-Boltzmann, o podríamos decir, bueno, esto no lo corrige, podríamos decir también en la estadística de Bose-Einstein, o podríamos decir por último la estadística de Fermi-Dirac. Y esto es un simple conteo, ¿no?, que ilustra la idea de cómo se aglutinan las cosas. En la estadística de Maxwell y Boltzmann, estas partículas no pueden ser indistinguibles. Siempre le puedes asociar algo que las distinga. Entonces, digamos que tienen disponibles tres estados. Puede ser cualquier número de estados. Nada más estamos poniendo un ejemplo como para ver el conteo de las cosas. Entonces, puede ser el estado 1, el estado 2 o el estado 3. Estos son los valores como que pudieran tomar los subíndices A y B en lo que le llamamos psi A, psi B, por ejemplo. Digamos que tres valores de energía o algo por el estilo, ¿no? Entonces esta también puede estar en tres estados, pero tenemos dos partículas solamente. Entonces, ¿qué posibilidades existen? De acuerdo a cada una de las estadísticas. Aquí lo que podemos tener es la partícula A en el estado 1 y la partícula B en el estado 2. También podríamos tener más bien esta en el estado 1, esta en el estado 3, esta en el estado 2 y esta en el estado 3. Con eso agotamos las posibilidades de irnos hacia la derecha en A sin tener B primero. O también podemos tener B y A en el estado 2, B en el estado 1. O podríamos tener B en el estado 1 y A en el estado 3, que son distinguibles. O podríamos tener por último B
en el estado 2 y A en el estado 3. Hay otra posibilidad, que es que tengas A y B en el mismo estado, en el estado 1, en el estado 2 o en el estado 3. Si se fijan, el conteo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estos son todas las posibilidades. Entonces lo que nos quedamos es que estos son 9 estados posibles, diferentes de acuerdo a lo que le llamaremos la estadística de Maxwell-Boltzmann, en que las partículas son distinguibles. Es la estadística clásica, digamos. Ahora vamos con Bose-Einstein, considerando que esta fue la siguiente tipo de estadística que se propuso y que dijeron, esto es lo que deben satisfacer en la cuántica las cosas. Entonces, de acuerdo a Bose y Einstein, las partículas sí pueden estar en el mismo estado, pero son indistinguibles. Entonces, si son indistinguibles, no podemos darle el valor, no podemos distinguir entre A y B, entonces a las dos la vamos a llamar A. Podría ser AA en el estado 1,2, o en el estado 1,3, o en el estado 2,3. Y en cambio, también podemos tenerlas en el mismo estado, AA, AA o AA. Y solamente, ¿no? Porque ya fueron indistinguibles, estos tres estados que aparecen aquí son exactamente los mismos que están acá. Entonces lo que tenemos es que tenemos 6 estados distintos. Y en la de Fermi-Dirac no pueden estar en el mismo estado. Eso es lo que acabamos de ver hace un momento al decir que implica el principio de solución de Pauli. Que estos dos estados no pueden ser el mismo. Y en general no pueden ser el mismo para un par de partículas. En particular para este caso de 3, ¿no? Entonces estas posibilidades se excluyen y solamente tenemos las indistinguibles como AA, AA y AA. Entonces básicamente en la distribución de Fermi, para este caso de Fermi-Dirac tenemos 3 estados. Más aún, ¿qué pasa con la posibilidad de que las partículas estén en el mismo estado? Entonces podríamos decir probabilidad de que ambas estén en mismo estado. En el caso de la estadística de Maxwell-Boltzmann, lo que tendríamos es que este estado y este estado son 3, el conteo son 3 de 9. Entonces lo que tenemos es que tenemos 3 de 9 igual a 1/3 de probabilidad de que ambas estén en el mismo estado, si tomamos estados aleatorios. En cambio aquí tenemos 1, 2, 3 de 6. Entonces aquí tenemos 3 de 6 igual a 1/2 o al 50% de probabilidad de que estén en el mismo estado. Aquí no tenemos ninguna partícula en el mismo estado, ningún par de partículas. Por lo tanto, aquí es 0 la probabilidad. Entonces, si hiciéramos, claro, este argumento se puede hacer más correcto o más generalizado, pero la idea básica, sin tomar ahorita por el momento en cuenta eso, la forma de las ecuaciones de la estadística específicamente, lo que tenemos es que sí podemos hacerla o remarcar que los bosones tienden más a aglutinarse en el mismo estado. Y eso es algo bien importante que da lugares a distintos tipos de cosas. Por ejemplo, decíamos el hecho de que existan estas dos estadísticas cuánticas que mencionamos a la derecha da lugar a muchísimas cosas. En particular, por ejemplo, cuando ocurren pues, cosas de baja temperatura, entonces vas bajando los grados de libertad de la energía en particular, y entonces puedes hablar pues de cosas que se implican, ¿no? De acuerdo sobre todo para el caso de bosones. Vamos a hablar o a mencionar que bosones y fermiones, o esta división entre bosones y fermiones, y de que las partículas sigan ese tipo de estadística, impactan, o la existencia, pues, que también va implicada por la cuántica, digamos,
Impacta en muchísimas cosas. Impacta en el hecho de que estemos vivos, impacta en teorías de metales conductores, en electrones en átomos, cómo se aglutina. Por ejemplo, también decíamos, recordemos esto que estaba diciendo hace un momento de sobre la forma en que se estructuran los electrones en los átomos, en la que tienes que agregar un cuarto número cuántico para que no estén en el mismo estado, es decir, para que puedan satisfacer el principio de exclusión de Pauli siendo fermiones, o más bien lo que causa es, pues, como el aglutinarse, pero de una manera ordenada o escalonada. Entonces, esto en particular, por ejemplo, define el estado 1, por ejemplo, el estado n solamente puede llegar hasta 0, el estado L, y por lo tanto ML también puede ser 0, entonces esto define lo que se le llama un orbital, y este orbital se le llama 1s. Y decimos para cada uno de estos valores es permitido que exista un electrón con spin up, un spin down, por ejemplo. Para el caso con átomos con más electrones, podríamos tener también además un estado de un segundo nivel de energía. Sabemos que este solo puede correr en 0 y 1. Para 0 se le llama orbital S. Ese nombre vayan y googleenlo por qué razón son. Tienen que ver con cómo miraba en su momento la espectroscopía los átomos, ¿no? Por ejemplo, principal, se me acaba de olvidar los nombres de estos. El D, por ejemplo, era de difuso. Entonces hay un 2px, 2py y 2pz que son distintos. Y los electrones en cada uno de esos orbitales podemos tenerlos con los dos valores. Lo mismo para 3s, es decir, aquí fue el caso de, este es con, uno puede ser con L igual a menos 1, 0 y 1, por ejemplo. También los tienes en el caso del tercer nivel de energía, 3p y 3p, pero ahora tiene 5 posibilidades en las que L corre además. En 3 lo que tendríamos es, perdón, en 2, ahí nos estamos yendo en el nivel 3, solamente L puede llegar hasta 2, y entonces M solamente puede tomar los valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, esas son las posibilidades para ML, digamos. Entonces se forma otro tipo de orbital que tienen 5 posibilidades, 4, 5. Todos son D, D, D y D. Pero cada uno de, y así es, este llenado da lugar básicamente a la tabla periódica de los elementos. A grosso modo, la cuestión de las energías, no estoy tocando ahí cuál es mayor una que otro, etc. Entonces decíamos que impactan en la existencia de cómo se aglutinan los electrones en los átomos, y en particular tabla periódica, ¿no? Hay cosas muy interesantes también. De hecho, básicamente todo esto ha llevado incluso hasta aplicaciones tecnológicas. Entonces, otra cosa en las que impacta, por ejemplo, es en que exista la superfluidez. Un superfluido es definido como algo que tiene cero viscosidad y viscosidad, de manera que no presenta resistencia el fluido de esta forma, y fue estudiado por varios personajes, en particular por Lev Landau, el papá de los pollitos de la física soviética por allá en los 40, 50, ¿no? Del que existen textos pues de posgrado muy importantes además. También lo que se le llama el quinto estado de la materia, por ejemplo, lo que es el condensado de Bose-Einstein, que en inglés se acostumbra llamar como Beck, tiene que ver además en particular con esta propiedad que decíamos, de que tienden a aglutinarse los bosones, si pueden estar en un mismo estado, y a esto se le llama condensado de Bose-Einstein, propuesto por allá por 1925 más o menos por estos personajes como una posibilidad de que muy bajas temperaturas se aglutinen en un estado muchos átomos, ¿no? En particular, aquí voy a poner una imagen a ver si sale. Esta es una de las imágenes famosas en ciencia.
que por cierto ahí está abajo, a mi lado está una versión de eso. Y esto de aquí, básicamente, lo que aparece aquí es como la visualización de átomos que tienen distintos eh, componentes de velocidad. Aquí están graficados básicamente la velocidad en dos ejes. Estamos viendo algo... entonces lo que tienes es como que se empiezan a aglutinar cada vez más. Aquí está como bajando la temperatura. Tal vez aquí es más o menos 200 nanokelvin para este caso. Luego va bajando hasta que llegan más o menos como a los 20 nanokelvin, algo muy cercano al cero absoluto de temperatura. Y básicamente es que se empezaron a aglutinar en un mismo estado de velocidad. Y eso es decir, como que todos los átomos se encontraron en un mismo estado. Esto fue generado en 1995. Esta imagen es pública incluso precisamente porque fue hecha por el gobierno de Estados Unidos en un laboratorio que se llama de Los Álamos, que llevó de manera muy pronta a la recepción de un premio Nobel específicamente por eso, y en realidad de varios premios Nobel por el estudio de cómo lograr temperaturas tan bajas y la formación de lo que se le llama el quinto estado de la materia. Recuerden que los otros cuatro son sólido, líquido, gaseoso y lo que le llamas plasma, que es como pues un gas ionizado, ¿no? Entonces la idea es básicamente que pusieron, al lograr enfriar átomos que tenían como atrapados en campos magnéticos, imagínense esto por 4 lugares en que ponen láser, que dejan escapar los átomos que tengan mayor velocidad, de manera que todos bajen bastante su velocidad. Llega un momento en que todos van y se ponen como en un mismo estado. Entonces eso también se ha buscado un montón de aplicaciones para este tipo de cosas y pues de manera famosa es relativamente reciente, ¿no? Decíamos 1995. Otro lugar pues ha sido a la propuesta también en partículas simplemente, por ejemplo, cuando Murray-Gell-Mann se encontró con que tres quarks pueden formar bariones. Por ejemplo, lo que es un protón es una combinación de los quarks UUD, un neutrón UDD, por ejemplo, y así. Si te encuentras quarks, por ejemplo, del tipo 3 quarks forman también un barión, se llaman bariones. Combinaciones de dos quarks se llaman mesones. Entonces lo que tienes es que la idea de que como son estos van a ser fermiones porque tienen spin semientero, tendría que generarse para estar en distinto estado con un nuevo tipo de carga. Entonces esta fue la propuesta de Murray-Gell-Mann, de que todo parecía ser adecuado, o las partículas podían, como había muchas nuevas partículas que se estaban encontrando, en particular este estado creo que se llama delta más, precisamente porque el quark U tiene una carga eléctrica de más 2 tercios, por ejemplo, y por 3 estos son 6 tercios, entonces tiene una carga eléctrica de 2 veces la del electrón. Sin embargo, para poder ajustar la idea del principio de exclusión, tuvo la buena premonición de que entonces tendría que haber como una nueva característica de estas partículas que por sí mismas serían totalmente idénticas. Entonces, para que no lo fueran, básicamente propuso que existía algo que se llama el color, que no tiene que ver con los colores reales, pero lo propuso así precisamente para decir que entre ellos tenían que formar, por ejemplo, red, green, blue, son combinaciones que te otorgan un blanco, ¿no? Entonces, para eso, dijo, todos propongo que la combinación que tienen siempre sea que formen un blanco. Y también eso dio lugar a que, por ejemplo, si tienes cosas como esto, tengas que tener quark antiquark, pero uno con cierto color y el otro el anticolor correspondiente. Entonces, gracias a eso llegó a la conclusión de que sí se satisface, o más bien, esperando que se satisfaciera el principio de exclusión de Pauli, propuso un nuevo tipo de simetría o de carga y de ahí pues el camino al éxito, ¿no? Premio Nobel, la explicación de muchísimas cosas y se incorpora al modelo estándar de partículas que es tan exitoso. Otros, presión de generación, ya por último, nada más lo voy a poner así, presión de generación.
es algo que tiene que ver o que se usa mucho en la idea de cuál es el estadio final de una estrella, ¿no? Entonces, cuando son algo que se llaman enanas blancas, que son objetos muy compactos en comparación con el Sol, ¿qué es lo que sustenta que la gravedad, al haberse contraído mucho una estrella, digamos del orden de la masa del Sol, al tamaño de algo como el planeta Tierra, por ejemplo? En el caso del Sol, lo que tenemos es que sabemos que la presión de radiación sustenta la gravedad que tiende a aglutinar las cosas, ¿no? Entonces ahí se mantiene ese equilibrio y se llama el equilibrio hidrostático. Sin embargo, en este caso, ¿qué es lo que sustenta a la fuerza de gravedad? Es precisamente la presión de degeneración de que los electrones de las capas de los átomos se encuentran muy cerca entre sí. También tiene que ver con el principio de exclusión de Pauli, y en el caso también de lo que se llaman estrellas de neutrones, que son objetos mucho más compactos y más bien cercanos a un agujero negro. Ahí la cercanía entre los neutrones o los nucleones causaría otro tipo de presión que puede soportar más a la fuerza de gravedad. Pero eso es cuando ya están muy cercanos entre sí, ¿no? Bien, pues con esto culminamos el día de hoy. Ya nada más voy a mencionar en relación a esta idea, es de que a nivel fundamental, de nuevo, hago énfasis en que los que son los quarks, que son 6 tipos, tienen spin 1 medio. Lo que son los leptones tienen spin 1 medio. Y lo que son también los... en cambio, otra cosa que está dentro de las partículas fundamentales son los bosones de interacción, que se llaman el gluón para la fuerza fuerte, el fotón para la fuerza... para la interacción electromagnética, y para la interacción débil, bosones que se llaman W más menos Z0, y podríamos incluir incluso lo que es el gravitón. Entonces decíamos los quarks, que son de 6 tipos, todos son un medio el spin. Los leptones, que son de 6 tipos, electrón, muón y tau, por ejemplo, y sus correspondientes neutrinos, todos tienen el spin 1 medio. Entonces lo que vemos es que son muy limitados, porque estos bosones, por ejemplo, tendrían un spin 1, 1, 1, 1. Estos son masivos. Y este tendría un spin 2, el hipotético gravitón. Y mientras que el Higgs tiene un spin 0. Es decir, las posibilidades son bastante limitadas, aunque aglomerándose entre ellos puedan formar cosas, digamos, más interesantes o con mayor riqueza. Pero de estas simples combinaciones son solamente 0, 1, 1 medio y 2. Existen propuestas, como en supersimetría, de que hay partículas correspondientes que relacionan, o una simetría que siempre le da a un fermión un bosón dentro del modelo, y viceversa, ¿no? Entonces hipotéticamente habría partículas fundamentales de spin 3 medios, por ejemplo, pero la supersimetría hasta el momento termina siendo bastante elusiva. Entonces, y ya por último, decíamos ciertas cosas de aglomeración gracias a los fermiones. Ahora, volviendo a la idea de los bosones, es tanto la interacción electromagnética, tanto como gravitación, podemos decir, terminan siendo de largo alcance precisamente por esa idea que decíamos de que los bosones tienden a aglutinarse. Es decir, en el esquema en que se miran las cosas ya a nivel de interacción entre partículas, por más pequeña que sea la interacción entre fotones, el hecho de que puedas juntarlos en un estado te puede dar una fuerza de largo alcance. En cambio, es decir, es por la propiedad de ser bosones que se permite eso. En cambio, es decir, estas las vemos como fuerzas clásicas, y entonces clásicamente de largo alcance. El hecho de que sean de largo alcance tiene sus orígenes a este nivel de ver las cosas a nivel de partículas, del hecho de que son bosones. ¿Y por qué las otras no parecen como de largo alcance? Más bien es porque son limitadas por otro tipo de cosas, ¿no? En especial, por ejemplo, en la débil, cuando tenemos masa, estos son como una copia del fotón, pero con masa y posiblemente con carga eléctrica. El Z0 es neutro.
Entonces lo que tenemos es que la interacción débil es de corto alcance porque estas partículas son masivas. Esta es de corto alcance, no es de largo alcance, pero por algo que se llama confinamiento. Hay muchas dudas sobre esto específicamente, cómo se da. Es una incógnita que, bueno, existen ciertas incógnitas muy interesantes a nivel teórico con respecto a eso, pero eso ya, pues ya no nos interesa, ¿no? Pero sí podemos remontar los orígenes de las fuerzas de largo alcance clásicas al hecho de que son bosones. Con esto concluimos, todo esto estuvo muy platicadito, espero que les haya gustado el tema y vamos a tratar de, bueno, vamos a volver pues ya a hacer de nuevo desarrollos un poco más matemáticos. Entonces, hasta la próxima.